Buenas tardes. Bueno, vamos a ver ahora sistemas espaciales vinculados y sistemas espaciales de alma llena. Comenzamos viendo los grados de libertad. Consideramos un punto material A, ¿sí?, de coordenadas X, Y, Z, el cual pasa a una nueva ubicación denominada A'. Para conocer esa posición final de A', debemos conocer sus coordenadas, es decir, XA' y A' y ZA', que definen su posición, lo que significa que el punto material en el espacio posee tres coordenadas libres y en consecuencia 3 grados de libertad. Supongamos ahora que tenemos un cuerpo rígido, ¿sí?, y pasó de una posición inicial a la posición final que está indicada acá en la figura. El punto A, ¿sí?, perteneciente al sólido, queda determinado cuando se conocen sus coordenadas, es decir, XA, YA y ZA. Para determinar el punto B, debemos fijar dos de sus tres coordenadas, por ejemplo, XB e YB. Puesto que la distancia entre los dos puntos no varían porque estamos hablando de un cuerpo rígido, o sea, por la condición de rigidez, la tercera coordenada la podemos determinar mediante la expresión de la distancia, que es la que viene acá. XA menos XB al cuadrado más A menos IB al cuadrado más ZA menos ZB al cuadrado es igual a A al cuadrado. Entonces, podemos decir que estamos en condiciones de afirmar que para fijar la posición en el espacio de dos puntos que pertenecen a un cuerpo rígido, debemos fijar 5 coordenadas en lugar de las 6. Esto es muy similar a cuando analizamos los grados de libertad de un punto y de un cuerpo rígido en el plano. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque la condición de rigidez, ¿sí?, restringe un grado de libertad. Entonces necesitamos fijar esas 5 coordenadas en lugar de 6. Bien, consideremos ahora un tercer punto, que lo denominamos C, el cual, mediante la condición de rigidez, se encuentra ligado a los dos puntos anteriores. O sea, hay una distancia que hay que mantenerla. Tanto la distancia del punto C al punto A, que denominamos distancia AC, como al punto B, la distancia BC. No pueden variar. De las tres coordenadas libres que posee el punto C, dos van a quedar fijadas por esa condición de que las distancias no varían, quedando solamente una libre. Por esta razón, para fijar la posición de tres puntos pertenecientes a un cuerpo rígido en el espacio, disponemos de 6 coordenadas libres. Si los tres puntos pertenecientes al mismo cuerpo rígido son fijos, el cuerpo rígido también lo es. Por otro lado, el sólido tiene una posición definida mediante las distancias a los tres puntos mencionados, no teniendo ninguna coordenada libre. Por lo tanto, podemos concluir que un cuerpo rígido en el espacio posee 6 grados de libertad. Todo este análisis que vimos para determinar los grados de libertad de un punto y de un cuerpo rígido en el espacio es análogo, como dijimos recién, al que realizamos cuando trabajamos en el plano. Veamos ahora los vínculos externos que podemos tener en sistemas espaciales. Tenemos vínculo de primera especie o apoyo superficial, que es el que ven ahí en la figura, que puede estar representado bien por una biela, ¿sí?, o por un dispositivo de apoyo en forma troncopiramidal que está apoyado sobre un sistema de esferas que permite obviamente el desplazamiento en ese plano. Este tipo de apoyo restringe solamente el desplazamiento perpendicular al plano de deslizamiento, ¿sí? Por lo tanto, al permitir solamente ese desplazamiento, que según nuestro sistema de coordenadas lo denominamos MUSUI, la única reacción que admite, ¿sí?, es en esa misma dirección. O sea, todas las reacciones van a ser cero porque permiten los desplazamientos, salvo la reacción en Y, porque está impedido ese desplazamiento vertical. Obviamente, este vínculo de primera especie va a restringir un grado de libertad. Vínculo de segunda especie o apoyo lineal puede estar representado, obviamente restringe 2 grados de libertad y va a admitir dos reacciones por tratarse justamente de un vínculo de segunda especie, y se puede representar mediante dos bielas concurrentes o bien con este aparatito similar al anterior, ¿sí?, pero esta vez en vez de estar apoyado sobre esferas va a estar apoyado sobre rodillos que son paralelos. Los desplazamientos que va a restringir van a ser en dirección normal
al plano, ¿sí? Que es nuestra dirección Y, y en dirección X, que es la dirección del eje de los rodillos. Por lo tanto, como esos dos desplazamientos son cero, porque no son los que restringen nuestro vínculo de segunda especie, en esas dos direcciones vamos a tener las reacciones. En las otras direcciones que puede existir desplazamiento, obviamente las reacciones son cero. Vínculos de tercera especie o apoyo fijo. Estos vínculos van a restringir 3 grados de libertad y por lo tanto van a admitir 3 reacciones. Bien, lo podemos representar mediante 3 bielas concurrentes o también con el mismo aparatito que venimos trabajando, pero esta vez está apoyado directamente a tierra, directamente en el plano. Por lo tanto, va a impedir los 3 desplazamientos. ¿Sí? Recuerden que en primera especie estaba apoyado sobre esfera, entonces permitía todo el desplazamiento en los dos ejes, eje X y eje Z, o sea, en todo el plano. En el caso anterior de segunda especie, permitía el desplazamiento en una sola dirección, porque estaba apoyado sobre rodillos, y en este caso, al estar apoyado directamente sobre tierra, impide los 3 desplazamientos. Por lo tanto, vamos a tener 3 reacciones posibles, que son Rx, Ri y Rz. De la misma manera, como no podemos impedir los giros, no va a existir momento reactor en este vínculo de tercera especie. Vínculo de cuarta especie o apoyo birrotacional y fijo. Bueno, seguimos trabajando con el mismo aparato, ¿sí? Troncocónico, que está apoyado a tierra. Esto quiere decir que los 3 desplazamientos están impedidos y además impide el desplazamiento según el eje X. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a tener las 3 reacciones, ¿sí? Y el momento en X. Obviamente, vínculo de cuarta especie restringe 4 grados de libertad y admite esas 4 reacciones que acabamos de mencionar. Veamos ahora vínculo de quinta especie o apoyo unirotacional y fijo. El único desplazamiento que permite es el giro alrededor del eje Y. ¿Estamos? Por lo tanto, restringe 5 grados de libertad y admite 5 reacciones, que son todas menos la que se encuentra en dirección del eje Y, en la cual está permitido o este apoyo permite el movimiento. Por último, tenemos el empotramiento perfecto especial, que este empotramiento restringe los 6 grados de libertad, o sea, todos los movimientos, las 3 traslaciones y los 3 giros. Por lo tanto, admite 6 reacciones, las 3 fuerzas y los 3 momentos. Para el cálculo de reacciones vamos a plantear las ecuaciones de la estática que vimos cuando vimos fuerzas espaciales. Esto lo vamos a hacer mediante el planteo de 3 ecuaciones de proyección y 3 ecuaciones de momento, como ven acá, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, y las 3 ecuaciones de momentos, sumatoria de momentos en X igual a 0, sumatoria de momentos en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en Z igual a 0. También podemos plantear, como vimos cuando resolvimos los sistemas espaciales, como dije recién, 2 ecuaciones de proyección y 4 de momento, una ecuación de proyección y 5 de momento, o directamente 6 ecuaciones de momento. Veamos un ejemplo. Tenemos esta estructura espacial, ¿sí? Cargada con una carga uniformemente repartida Q, una carga puntual de 1,5, una de 3, una de 2, ¿sí? En distintas direcciones y un momento de 4 toneladas por metro. Quitamos los vínculos, en este caso el empotramiento, que es el vínculo que está, por el cual está sujeta esta estructura, y colocamos las 6 reacciones que ese vínculo da origen, es decir, las 3 fuerzas, Rx, Ri y Rz, y los 3 momentos, Mx, Mi y Mz. Procedemos ahora a plantear las 3 ecuaciones. Lo vamos a resolver planteando 3 ecuaciones de proyección y 3 ecuaciones de momento, planteando el equilibrio, ¿no? Igual a 0. Entonces, comenzamos. Sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Tenemos Rx, la reacción según el eje X, ¿sí?
más 2 toneladas, que es la única fuerza que tenemos en dirección del eje X. En dirección del eje Y, ¿sí? Vamos a tener la reacción en Y, positivo, la carga uniformemente repartida, es decir, menos 2 toneladas por metro, por 2 metros, que es donde está aplicada, menos 1,5, que es la carga que vemos acá. Sumatoria de fuerzas en Z, vamos a tener nuestra reacción, supuesta positiva, y 3 toneladas negativo, que es la única fuerza que actúa en Z. Bueno, de la misma manera planteamos las ecuaciones de momento. Respecto al eje X vamos a tener mx, ¿sí? La carga uniformemente repartida, 2 toneladas por metro, ¿sí? Por 1 metro, que es el brazo de palanca. Y el momento que tenemos acá en dirección del eje X, ¿sí? Es de 4 toneladas por metro positivo. Lo mismo, planteamos sumatoria de momentos en Y y sumatoria de momentos en Z. Igualamos a 0, resolvemos nuestro sistema de ecuaciones y obtenemos los valores de esas reacciones. Rx menos 2 toneladas, Ri 5,5 toneladas positivo, Rz 3 toneladas, Mx igual a 0, Mi menos 18 toneladas por metro y Mz 23,5 toneladas por metro. El siguiente paso, al igual que cuando trabajamos con estructuras en el plano, colocamos los sentidos correctos de las reacciones. ¿Para qué? Para poder a partir de aquí trazar los diagramas de esfuerzos internos. Es decir, ponemos las reacciones con sus sentidos correctos y su valor en valor absoluto. Respecto a los esfuerzos característicos, vamos a tener, cuando trabajamos con estructuras en el espacio, vamos a tener 6. Vamos a tener el esfuerzo axil, ¿sí? Vamos a tener el corte en dirección del eje Y, el corte en dirección del eje Z, el momento en Y, el momento en Z y el momento torsor. ¿Qué es el momento torsor? Es, digamos, el que hace girar en sentido su eje. La convención de signos es la misma que venimos utilizando para el plano, para esfuerzos internos. Y veamos entonces cómo trazamos los esfuerzos internos de esta estructura de la cual acabamos de calcular las reacciones. Antes de comenzar con el trazado de los diagramas de esfuerzos internos, es importante que tengan claro que el procedimiento para calcularlos y luego obviamente trazar los diagramas es el mismo que vimos cuando trabajamos con estructuras en el plano. Es decir, recorremos la estructura de izquierda a derecha según nuestra convención, sacamos el elemento diferencial, lo colocamos en la cara de la izquierda o de la derecha según donde venimos y aplicamos la definición. Por ejemplo, para el corte, el esfuerzo de corte, recordemos que es la resultante de todas las fuerzas activas o reactivas que vienen o a la izquierda o a la derecha de la sección, proyectadas según la cara de la sección, teniendo en cuenta acá en qué plano estamos trabajando, es la única diferencia. También valen las relaciones analíticas que tenemos entre la función carga, la función corte y la función momento. Es decir, pues si por ejemplo tenemos un corte que es constante, ¿sí? El momento va a ser lineal y la carga obviamente era 0 porque no teníamos carga que alteraba esa constancia del diagrama de corte. Si tenemos una carga uniformemente repartida, el diagrama de corte va a ser lineal y el diagrama de momento va a ser parabólico. Básicamente hacemos esta aclaración para que vean que es lo mismo, pero vamos a estar trabajando en el espacio en lugar del plano. Bien, procedemos ahora a calcular el corte en Y. Acá ya tienen el diagrama hecho. Fíjense que tenemos en esta barra un corte negativo de 5,5 toneladas dada por esta fuerza. Y va a ser constante porque no hay ninguna otra fuerza que genere cambios en la función. En esta barra el corte vale 0, porque no tenemos ninguna fuerza que genere corte en Y. Acá tenemos un corte lineal, que estaba dado por esta carga uniformemente repartida. Y finalmente en esta barra un corte negativo de 1,5 dada por esta fuerza.
De la misma manera trazamos el diagrama de QZ, donde tenemos 3 toneladas constante negativo en esta barra, dada por esta fuerza, y 2 toneladas constante negativo en esta barra, dada por esta otra fuerza, y en las otras barras restantes el corte es en C, el corte Z vale 0. Respecto a los momentos, tenemos el momento Z, arrancamos en esta barra con 23,5 toneladas, ¿sí? Que lo tenemos indicado acá, y va a ser lineal, ¿sí? No tenemos carga, o sea, teníamos un corte constante, por lo tanto el momento va a ser lineal. En esta barra que tenemos acá, tenemos un corte parabólico, dado que teníamos, perdón, un momento parabólico, dado que teníamos un corte lineal que venía dado por una carga constante uniformemente repartida. De la misma manera, en esta barra, el momento va a estar dado por esta fuerza que tenemos acá, va a ser variar linealmente. Si comenzamos de la derecha, va a ser variar linealmente el momento hasta llegar al nudo. Finalmente, en esta barra, el momento en Z es 0. Bien, el momento en I, de la misma manera que el anterior, tenemos 18 toneladas por metro, va a variar en forma lineal, teníamos un corte constante hasta llegar al nudo, y en esta barra también teníamos corte constante, momento lineal, ¿sí? De valor, de signo negativo. El momento torsor solamente vamos a tener en este sector, en esta barra, que va a estar dado por 4 toneladas por metro, ¿sí? Y va a ser constante. Las demás barras, el momento torsor es igual a 0. Finalmente, el diagrama axil, vemos que tenemos esta barra está traccionada por esta fuerza, 2 toneladas, ¿sí? Dando un axil constante y positivo. Esta barra está comprimida con un axil negativo de 3 toneladas dada por esta fuerza, como ven acá en el gráfico, y estas dos barras no tienen esfuerzo axil. Aplicando la definición y para poder determinar cuánto vale el esfuerzo axil de estas barras, la vamos recorriendo, pero en este caso nos conviene recorrerlas de derecha a izquierda, es decir, desde aquí para la izquierda. Y vemos que en esta barra en particular no tenemos cargas, o sea, vamos recorriendo a la derecha. Si bien a la izquierda tenemos varias que nos generan axil, en realidad tenemos dos, 3 toneladas en un sentido y 3 toneladas en el otro sentido, por lo tanto es 0, pero es más fácil verlo hacia la derecha que no tenemos cargas que generen axil. Lo mismo en esta barra que tenemos acá. Si nosotros vamos recorriendo de derecha a izquierda y miramos a la derecha, no tenemos fuerzas que generen axil. Si miramos a la izquierda, sí hay fuerzas, pero se tienen que contrarrestar. Y es cierto porque fíjense que tengo 2 toneladas en este sentido y 2 toneladas en el otro sentido. Por lo tanto, la resultante que genera axil a la izquierda también es 0. Consecuente, diagrama 0. Finalmente, lo que debemos hacer es plantear el equilibrio de nudos y verificar que se encuentre en el equilibrio. Recuerden que para que una estructura esté en equilibrio, todas sus partes deben estarlo. Por lo tanto, el nudo, al ser una parte de la estructura, debe estar en equilibrio para que se pueda cumplir el equilibrio general. Recuerden también que el equilibrio de nudos es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué quiere decir con esto? Si el equilibrio de nudos cierra, no estamos asegurando que los diagramas estén bien trazados. Ahora bien, porque nosotros el equilibrio de nudos lo hacemos mirando los diagramas y con el mismo procedimiento que vimos en el plano. Es exactamente igual, pero con más esfuerzos. Ahora, si el equilibrio de nudos no cierra, o sea que al plantearlo observamos que el nudo no está en equilibrio, ahí sí es una alerta que nos dice que el ejercicio no está bien resuelto. Entonces verificamos que en primer medida que hayamos hecho el equilibrio de nudos como corresponde, mirando los diagramas y teniendo también consideración con las fuerzas que están aplicadas, cargas exteriores que están aplicadas directamente en el nudo. Si no nos equivocamos en esa instancia, bueno, tenemos que ir a revisar los diagramas de esfuerzos internos, porque algún diagrama puede estar mal. ¿Cómo hacemos? Bueno, verificamos los diagramas en función de las cargas activas y reactivas de la estructura. Si vemos que cierra, no encontramos el error ahí, lo que hacemos es revisar las reacciones. Es lo mismo, es la misma verificación que hacíamos cuando trabajábamos en estructuras en el plano.
La bibliografía de este tema tiene el apunte de clase, sí, que se llama Sistemas Espaciales, y los libros que ven ahí, que son los mismos que venimos recomendando a lo largo de todo el desarrollo del curso. Bueno, con esto terminamos el tema de estructuras espaciales. Cualquier consulta que tengan, se comunican con nosotros, con los profesores, con los medios de comunicación que tenemos disponibles. Muchas gracias por su atención.